El canal El Maestro presenta Los Caballeros Teutones. La Orden de los Caballeros Teutones fue creada por cruzados alemanes y se inspiró en la Orden del Templo y la Orden de San Juan de Jerusalén. Fundada en San Juan de Acre, en Palestina, el 19 de noviembre de 1190, durante la Tercera Cruzada tras la toma de Jerusalén por Saladino. Originalmente era solo una organización hospitalaria que ayudaba a los peregrinos cristianos. Luego se reorganizó como una orden militar como los Caballeros Templarios y obtuvo el reconocimiento oficial del Papa Inocencio III en 1198. Derrotados los europeos en las cruzadas, los caballeros de la orden teutónica se trasladaron a Venecia y de allí a Transilvania, donde construyeron el castillo de Bran, hasta su expulsión en 1225 por el rey Andrés II de Hungría. En 1220 los caballeros teutónicos establecieron su cuartel general en la fortaleza de Montfort en Palestina, que se convirtió en la residencia de los grandes maestros en 1229. En 1266 los sarracenos no pudieron tomar la fortaleza, pero regresarán en 1271 y podrán tomar el castillo a través de un túnel excavado en la roca. De esta manera los caballeros teutónicos se vieron obligados a refugiarse en San Juan de Acre. Veinte años después, en 1291, la toma de Acre por los sarracenos obligó a los cruzados a retirarse de Tierra Santa, lo que llevó a la orden a reconsiderar su misión. En 1203, tras la promulgación de la bula de oro de Rimini por el emperador Federico II Hohenstaufen, el gran maestro de la orden, Hermann von Salza, y el duque Conrado I de Masovia iniciaron las cruzadas bálticas con la intención de cristianizar a los pueblos bálticos. Es en ese momento donde la orden se estableció definitivamente en Prusia, creando un estado de la orden teutónica independiente, conquistando así también Livonia. El emperador Federico II Hohenstaufen otorgó a los teutones todos los privilegios de los príncipes del imperio en la bula de oro de Rimini, con el derecho de soberanía sobre los territorios conquistados con soberanía papal nominal. El reino de Polonia, sin embargo, acusó a la orden de controlar sus territorios como de derecho. La cruzada había dejado grandes brechas de población en el territorio conquistado, un problema que fue parcialmente abordado alentando la inmigración de colonos alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico y de Masovia. A partir de 1308 ocuparon toda Prusia hasta llegar a Estonia. Esta conquista incluyó las regiones bálticas de Pomerania, Kurland, Letonia, Estonia, Danzig, ciudad que estuvo bajo su poder hasta 1454. Alrededor de 1242, la orden lanzó una campaña para la conversión de los cristianos ortodoxos en Nóvgorod. A pesar de la derrota contra el ruso Alexander Nevsky, la orden extendió rápidamente su dominio sobre los países bálticos. La orden también tenía posesiones en diferentes partes del Sacro Imperio Romano Germánico. La siguiente gran campaña de la orden fue la lucha por la conquista de Lituania, especialmente después de la caída del Reino de Jerusalén en 1291. La guerra contra los lituanos fue particularmente brutal, ya que se consideraba que los lituanos paganos carecían de los derechos de los cristianos. La guerra fue muy larga, casi duró 200 años, incluso después de la adopción de la religión cristiana en 1387.
A finales del siglo XIV, la orden alcanzó el apogeo de su poder gracias a una potente economía urbana, además de convertirse en una potencia naval en el mar Báltico. Sin embargo, en 1410 sufrieron una gran derrota en la batalla de Tannenberg contra el gran duque Vytautas de Lituania y el rey Vladislao II de Polonia, por lo que los territorios ganados por la orden pasaron a manos de polacos y de lituanos. Cuando tuvo lugar la reforma protestante en Europa, su gran maestre Alberto I de Prusia renunció al catolicismo y se convirtió al luteranismo para convertirse en duque de Prusia. La orden fue suprimida en la zona meridional del feudo y sus tierras secularizadas para crear el ducado de Prusia en 1525. Esta pervivió vinculada a los Habsburgo, conservando numerosas propiedades en Alemania y otras partes de Europa, pero en 1809 Napoleón Bonaparte ordenó su disolución, por lo que perdieron buena parte de sus bienes seculares. La orden estuvo bajo protección de la Casa de Habsburgo-Lorena por más de 160 años, como grandes maestres desde 1861, hasta la renuncia del archiduque Eugenio de Austria al gran maestrazgo en 1923. Hasta después de la Primera Guerra Mundial, la orden se mantuvo presidida por los Habsburgo. En 1923, la orden abandona su carácter caballeresco militar de Estado con la renuncia de su maestre, el archiduque Eugenio. En 1929, el Papa modifica y constituye una nueva entidad puramente religiosa, denominada Hermanos de la Casa Alemana de Santa María de Jerusalén, como institución religiosa de la Iglesia Católica de carácter clerical, operando con fines religiosos y de caridad. La orden militar teutónica, suspendida en 1918, reaparece en 1942 en el período del Tercer Reich, siendo inhabilitada en 1945 por los aliados. La institución, puramente religiosa, diferenciada de los Hermanos de la Casa Alemana de Santa María de Jerusalén, que fue suspendida en 1938 por Hitler, reaparece en 1947, estando encabezada por un abad que comprende a medio millar de sacerdotes religiosos y religiosas profesos. La sede del magisterio eclesiástico se encuentra en Viena, contando con bailías y encomiendas en 5 países de Europa Central, principalmente en Alemania y en Austria, y también en el área mediterránea en Roma, Tirol y Sicilia. Todo sobre historia y cultura universal en el canal del Maestro. Si le gustó el video, suscríbase al canal y dele like. Muchas gracias.